Hola, ¿qué tal, cracks? Bienvenidos a un nuevo video. Se terminó el torneo olímpico de fútbol varonil en Tokio 2020. Se llevó a cabo la gran final y ya conocemos a las tres selecciones que obtuvieron su medalla. En este video repasaremos lo sucedido en la gran final, además recordaremos el camino de cada una de las selecciones para llegar a la ansiada medalla. Espero que les guste y sin más que decir, ¡comenzamos! Empezamos con un repaso a lo sucedido en la gran final, Brasil contra España. Fue un partido bastante parejo, quizá una selección fue mejor en el primer tiempo, que fue Brasil, y en el segundo mejoró bastante España. En el primer tiempo, en el minuto de compensación, fue cuando cayó el gol de Matheus Cunha al minuto 45, prácticamente en la compensación del primer tiempo. En el segundo tiempo, Mikel Oyarzabal al 61 hizo el gol del empate. Así terminaron los 90 minutos y tuvieron que irse a los tiempos extra. Ahí fue donde las dos selecciones esperaban quizá la tanda de penales, sin embargo los movimientos del entrenador de Brasil creo que fueron clave en este partido, ya que no hizo cambios prácticamente en los 90 minutos y se los guardó para el tiempo extra para aprovechar la velocidad y sobre todo la potencia de sus futbolistas y lograr el gol de la victoria. Tras anotar el gol, la selección de Brasil simplemente esperó. España todavía intentó reaccionar, pero ya no le dio tiempo. Así que al final de cuentas el marcador terminó Brasil 2, España 1. Ahora sí veamos el camino de cada selección para llegar a conseguir una medalla en el fútbol varonil de Tokio 2020. La medalla de bronce la ganó México. Recordemos que México empezó la fase de grupos contra el equipo de Francia, donde ganó 4-1. Su segundo partido de fase de grupos fue contra Japón, el cual perdió 2-1, mientras que su tercer partido se lo ganó a Sudáfrica 3-0. En los cuartos de final, México jugó su mejor partido en este torneo contra Corea del Sur, a quien eliminó con un marcador final de 6-3. En las semifinales le hizo un buen partido a Brasil, aguantando el 0-0 los 90 minutos y los tiempos extra. Sin embargo, no le fue nada bien en la tanda de penales, por lo cual perdió 4-1. Tras perder en las semifinales contra Brasil, México jugó por la medalla de bronce ante Japón. Y vaya que hizo un partido interesante, pues lo terminó ganando 3-1. Con lo cual la selección mexicana se lleva el bronce en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La medalla de plata fue para España, una selección que empezó con muchas dudas, ya que su primer partido lo empató 0-0 contra Egipto. En el segundo partido apenas si le ganó por la mínima a la selección de Australia 1-0. Y en su tercer partido de fase de grupos ante Argentina terminó empatando 1-1. Por lo tanto avanzó a la siguiente fase como líder de grupo con 5 puntos. En los cuartos de final empató 2-2 contra Costa de Marfil y tuvieron que llegar hasta los tiempos extra para que la selección de España se llevara la victoria 5-2. En las semifinales enfrentó a Japón y también se tuvo que ir a tiempo extra, pues recordemos que quedaron 0-0 y en el tiempo extra lo ganó 1-0. Mientras que en la gran final ante Brasil lograron empatar el partido y terminar los 90 minutos 1-1. Sin embargo, prácticamente en los últimos minutos del segundo tiempo extra fue donde perdieron 2-1. Por lo tanto, la selección de España se lleva la medalla de plata en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por último, la medalla de oro la ganó Brasil. Recordemos que Brasil empezó la fase de grupos con una victoria 4-2 ante Alemania. En su segundo partido sorprendieron luego de empatar 0-0 contra Costa de Marfil. Y cerraron la fase de grupos ganándole 3-1 a la selección de Arabia Saudita. Por lo tanto calificaron a la siguiente fase como líderes del grupo D, con un total de 7 puntos. En los cuartos de final se enfrentaron a Egipto, a quien vencieron por la mínima diferencia 1-0. En las semifinales enfrentaron a México. El partido terminó 0-0 y fue hasta la tanda de penales cuando Brasil se llevó la victoria 4-1.
Por último, en la gran final, empataron en los 90 minutos 1-1 contra España, y fue hasta el segundo tiempo extra cuando con un gol de Malcolm se llevaron la victoria y obtuvieron la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ¿Cómo ven, cracks? ¿Qué les pareció este torneo olímpico varonil en Tokio 2020? ¿Creen que el nivel fue bueno o creen que pudo haber sido mejor? ¿Para ustedes fueron justas las medallas o qué otra selección merecía estar en el podio? Por favor, escriban su opinión en los comentarios. Si este video les gustó, no olviden darle like y compartirlo en alguna de sus redes sociales. Si aún no lo están, pueden suscribirse a este canal totalmente gratis, además de activar la campanita de las notificaciones para que no se pierdan ningún video. Recuerden también que ya pueden unirse al Team DaniFood en 4 diferentes niveles, cada uno con un costo mensual pero con beneficios exclusivos. Todo esto para apoyarme a seguir creando contenido. Si gustan seguirme también en mis redes sociales, estarán apareciendo en su pantalla. Por su atención muchas gracias, nos vemos pronto y no olviden que feliz se escribe con F de fútbol.